¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es 26 Internacional. Hoy nos acompaña Pablo Kornblum. Decía Georges Benjamin Clemenceau, que fue primer ministro de Francia, una de sus tantas frases célebres, que la guerra era un asunto demasiado serio como para dejárselo a los militares. Si nos atrevemos a parafrasear esto, podríamos decir que la política es un asunto demasiado serio como para dejársela a los políticos. Y razones tenemos para tratar de afirmar esto. Vamos a comenzar. Esto ocurría en Ecuador. El presidente Lenín Moreno derogó el decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles. Su promulgación llevó a revueltas y a un paro nacional. Las movilizaciones duraron 11 días. Moreno había señalado que detrás de las manifestaciones estaban las FARC, los venezolanos de Maduro y Rafael Correa. Sí, ¿qué tal, Manuel? Mirá, puede haber dicho eso. También lo que tenemos que entender es que la lógica en realidad de los que manifiestan tiene otro sentido. El sentido es diciendo, no somos tan tontos como usted piensa, señor, porque piden un ajuste fiscal, piden un esfuerzo, digamos, derivado de el repago de deuda que se tiene que hacer al Fondo Monetario, pero lo que también, por otro lado, mientras le pide que haga un esfuerzo por los $1.000 millones que necesita recaudar por la quita de subsidios, le han dado exenciones impositivas a sus amigos de las élites económicas por $4.600 millones. Entonces lo que se ve acá es un doble discurso y tratar de engañar a una población que se encuentra en una situación, digamos, vulnerable ante un aumento realmente muy importante de casi el 100% en términos de, digamos, reales de lo que sería en sus ingresos. Pero no solamente esto ocurría en Ecuador, esto también sucedía en las calles de Tegucigalpa, en Honduras. Los hondureños salieron a las calles contra el presidente Juan Orlando Hernández. Su hermano está acusado de tener vínculos con el narcotráfico. La manifestación comenzó pacífica, pero terminó en violentos choques con la policía. Juan Antonio Tony Hernández, hermano del presidente, abogado y ex legislador, está acusado de entrar cocaína en los Estados Unidos y poseer armas ilegales. Tony negó las acusaciones. Los fiscales estadounidenses señalaron que Tony Hernández, con la protección de su hermano, trasladó toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Manuel, mira, un caso no diría similar al de Ecuador, pero digamos con una problemática muy fuerte en términos de pobreza. 70% de la población en la pobreza, dicen que hubo fraude en las elecciones pasadas recientemente. La situación es realmente muy grave. Bueno, el tema de la seguridad, las maras. No podemos, digamos, no es muy difícil explicar algo esto cuando en un país el 90% de la riqueza la tienen 17 familias. Por lo tanto, lo que vemos acá es una rebelión popular ante una situación de clara corrupción por parte de las élites gubernamentales que, digamos, también, como en Ecuador, desconocen la situación política. Están desconectados de lo que le pasa a la gente en el día a día, a la ciudadanía. Pero no solamente en nuestro continente. También hay quejas contra la casta política en países como el Líbano. Por 5 días esto ocurría en distintas ciudades importantes de lo que en otro tiempo fue uno de los grandes países del Oriente Cercano. 5 días de protestas contra el gobierno. Los ciudadanos tomaron las calles de Beirut, Trípoli, Nabatie y Tiro bajo el lema "Que caiga el régimen". El comienzo de todo fue el anuncio del gobierno de aplicar un impuesto a los mensajes de voz de WhatsApp. Comercios, escuelas y universidades cerraron sus puertas. La dimensión de las protestas sorprendió a todos. Fue encabezado por jóvenes que fueron secundados por la sociedad civil. Ante la presión de la calle, los presupuestos para 2020 se desbloquearon y no se introdujeron nuevos impuestos. También se recortaron en un 50% los sueldos de los altos cargos y se suprimió organismos estatales innecesarios. El Líbano es uno de los países más endeudados del mundo, con $86.000 millones. Mirá qué interesante, Manuel, más allá de otra vez el tema del endeudamiento y el ajuste, acá tenemos dos cuestiones que son interesantes resaltar. Por un lado tiene que ver con los jóvenes, ¿no? Esos que están embebidos en la lógica de la globalización, en las telecomunicaciones, en el WhatsApp,
que se encuentran más informados que otras generaciones y por ahí han vivido procesos, si se quiere, más democráticos que previamente en otros momentos de la historia. Y por otro lado, nos olvidamos las grandes epopeyas. Viste que en el siglo XX la gente peleaba por la libertad, los derechos humanos, la igualdad y demás, y ahora lo que se mueven son por la micropolítica, pequeñas cuestiones. La gente, los jóvenes se movilizaron por el tema del WhatsApp. Digamos, me interesa el WhatsApp, me interesa comunicarme con mis amigos, con mi pareja, con quien sea, y por lo tanto esto me está causando problemas y por esto salgo a las calles. ¿Qué diferencias son, ¿no?, con lo que era el siglo XX, si se quiere, lo que era el pasado, por las grandes luchas, por los grandes ideales? El primer ministro Harari estuvo casi por renunciar. También en Hong Kong hubo protestas, de hecho, desde hace meses que vienen, primero ante una ley de extradición que fue quitada, después por el uso de máscaras en las manifestaciones, y protestaban con esto. Cientos de personas volvieron a las calles en una manifestación no autorizada contra el gobierno. Los radicales bloquearon rutas, lanzaron cócteles molotov contra comisarías y ocasionaron grandes destrozos en el mobiliario urbano. Protestaban por la prohibición de llevar máscaras en las manifestaciones. Antes lo habían hecho por el proyecto de ley de extradición. Desde Pekín se ha señalado que ninguna fuerza hará flaquear a China, reafirmando esto durante la celebración de los 70 años de la creación de la República Popular. China también llegó a advertir tanto a los Estados Unidos como al Reino Unido que quitaran sus manos de Hong Kong. Esto, Manuel, ya lo hablamos previamente. La situación es clara, otra vez diciendo, no metan los dedos en el plato de lo que es China. Evidentemente acá, como está pasando en otro lado de la región, hay algún tipo de injerencia externa sobre los hongkoneses que reclaman por estos derechos que podrán ser más válidos, pero está claro que no lo van a lograr porque China no lo va a dejar. Entonces, ¿en dónde está el eje de la insistencia? El eje de la insistencia, evidentemente hay un foco de movilización externo que los hace que se sigan movilizando porque usan las máscaras, por alguna cosa, no diría menor, pero sino que saben que no va a tener ningún asidero y no va a tener ningún tipo de resultado positivo. Entonces la pregunta es, ¿qué y quiénes? Y ahí tenemos que mirar otra vez a Occidente para ver qué es lo que está pasando detrás de las continuas manifestaciones de Hong Kong, que sabemos todo que no van a llegar a ningún lado. Recordamos también que en Haití ha habido manifestaciones pidiendo la renuncia de Moïse, el presidente haitiano, por toda la carestía que está habiendo, la falta de combustible y la falta de alimentos. Pero más cercano, esto ocurre en Chile. Incidentes y saqueos. Se está hablando de 15 muertos. La cifra podrá variar. Más de 2.000 detenidos. La cifra también podrá variar. El presidente Piñera decretó el toque de queda. Bachelet ha pedido diálogo. Las protestas siguen a pesar de que el gobierno ha levantado la medida que originó todo, el aumento en el boleto del metro. Las manifestaciones piden ahora que caiga el gobierno. De los 15 muertos o más, vaya uno a saber, uno es ecuatoriano y el otro es colombiano. Unos 9.000 militares fueron desplegados para evitar que grupos saquearan o incendiaran lo que tuvieran por delante. Varias ciudades han sido colocadas en estado de emergencia con el control entregado a las Fuerzas Armadas después de los saqueos y de los ataques incendiarios. Los daños superan los 200 millones de euros. Por el modo en que los violentos actúan, se creen que forman parte de una estrategia y organización cuyo origen estaría en La Habana y Caracas. Sebastián Piñera llegó a decir que Chile estaba en guerra. Decía esto. Que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible a todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Frente a esta situación, el general Iturriaga, que está a cargo de este estado de emergencia, ha podido disponer de 9.500 hombres para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos, sus libertades. Bueno, de hecho, el presidente Nicolás Maduro ha señalado que en realidad todo va marchando de acuerdo a lo planificado, y desde también la Organización de Estados Americanos, Almagro ha señalado que hay un cierto eje bolivariano que está
entroncándose en estas manifestaciones. Por eso quería decirte, los chinos le dicen a los yanquis y al Reino Unido, quiten sus sucias manos de Hong Kong. Moreno dijo, acá estaban los venezolanos, las FARC y Rafael Correa. En Chile, cuando Piñera dijo Chile está en guerra, en realidad es como si tuviera información y dijera, miren, sé que tenemos problemas económicos, cosa que es verdad por otra parte, pero hay otras manos también. A ver, Manuel, acá tenemos dos factores. Acá tenemos dos factores. Por un lado, y esto nos muestra otra vez que hay que diferenciar entre crecimiento económico, digamos, el modelo neoliberal, exportador, inserto en el mundo, con lo que es la distribución de la riqueza. Chile sigue siendo uno de los países más desiguales de la región y la cuestión de la inequidad. Crecimiento, baja de la pobreza. Sí, pero las castas sociales y la desigualdad es una cuestión que mella en la historia chilena, no es algo de ahora salta a la luz con esta situación. Gente que vive muy bien, que vive con una élite y una clase media, más tirando para media baja, que apenas llega a fin de mes. Por otro lado, otra vez la desconexión entre la casta política, si se quiere, y la sociedad. La oposición también, tiembla la concertación también. Tiembla la concertación porque, claro, digamos, sale el oficialismo a decir, señores, bueno, está más caro el metro, tómenlo más temprano. A Bachelet no le fue mejor, pero ¿te acordás que era el Transantiago con el cual tuvo problemas? Los estudiantes hace unos años, en 2011, hubo la crisis, por lo tanto, evidentemente, la clase media o media baja o la mayor parte de la población, sobre todo los jóvenes también. Nadie lo esperaba esto en Chile. Nadie lo Bolivia. Y bueno, hay mellas que hacen saltar las poblaciones. La gente joven, otra vez volvemos con el caso del Líbano, gente joven que no conoce por ahí lo que fue la época de Pinochet y entiende que tiene ciertos derechos garantizados por el Estado y quiere mejorar su calidad de vida. Entonces, en esta situación, la política totalmente desconectada. Ahora viene el lado de Venezuela y la cuestión Maduro. Me parece que acá estamos, más allá de este aprovechamiento que tiene Maduro, decir que las revueltas en Ecuador... No, digo, lo entiendo, es racional políticamente que diga Maduro, sí, los jóvenes idealistas chilenos, ecuatorianos y en todos los países de la región se están levantando por mí. Entendemos que no es así, me parece que está aprovechando la situación justo en el marco del Foro de San Pablo y el grupo de Puebla y todo lo que se estuvo hablando previamente, y me parece que aprovecha la situación. Ahora, que de ahí que estas manifestaciones empiecen, digamos, con la mella que impulsa Maduro o el pro-chavismo o la revolución bolivariana, me parece que está lejos, viene más con una cuestión puntual. Vos sabés que puntual. aquí lo hemos comentado en más de una ocasión, porque no solamente está esto el caso, sino también de los chalecos amarillos, también el caso de lo que se fogonea en Cataluña, cuántos estarán interesados en fraccionar un montón de cosas, no solamente ahí. Es decir, los nacionalismos en Europa son muy fácilmente soliviantables, pero por eso te decía el caso. Por ejemplo, vos tenés los chalecos amarillos, que son clase media, que podrán ser de izquierda o de derecha, pero que saltaron ante algo que Macron tuvo que hocicar. Ahí no dijo nada, porque en realidad era muy anárquico porque no tenían dirigentes políticos. En Chile dice que es algo que saltó, pero no hay dirigentes políticos. En Ecuador sí había dirigentes políticos. El caso de Perú fue un tema interno de Vizcarra y compañía con el Parlamento, con el Congreso. Después vamos a estar tratando el tema Bolivia. Y en Chile, por algo a mí me asombró mucho que cuando un presidente dice que estás en guerra, me hace acordar a Hollande que dice no somos en guerra, ¿no? Estamos en guerra, es porque tiene información. Sí, a ver... Quiero creer que es porque tiene información. Sí, y aparte, a ver, sabemos que, aunque no lo hayan son empezado... los dos polos, lo que están aprovechando, los que están más explícitamente aprovechando la situación y los que aprovechan implícitamente, en términos políticos, en términos de avances geopolíticos, si quiere militar. Y acordemos que estamos en una región que con Venezuela está en un momento álgido, ¿no? Una gran disputa entre Estados Unidos, no te olvides de Cuba, contra China y Rusia, y los cubanos que siempre están ahí, digamos, trabajando en la región, y me parece que es algo que no podemos porque desdeñar. Ha fracasado lo que había comenzado con Obama y con Raúl Castro, ese acercamiento que solamente sirvió para izar las banderas que se habían arriado hacía más de 50 años atrás, desde el 59, que es cuando triunfa la revolución. Me acuerdo porque ese año nací yo. Pero bueno, no quedó en la nada. Quedó en la nada, bueno, con la asunción de Donald Trump, pero digo, entendamos que a nivel internacional la geopolítica siempre está, a veces más, nunca desaparece, está a veces más oculta, más callada, más tranquila, y en momentos históricos aparece cuando ve un foco en algún lugar nacional, y como vemos ahora que son causados por ahí por alguna cuestión particular, una política particular, hacen desatar, digamos,
el juego de los intereses a nivel geopolítico. Y aquí está el Fondo Monetario con el ajuste, están los países que quieren avanzar en la región, claro, los recursos estratégicos, no olvidemos Venezuela que está con los recursos estratégicos. Sí, y nuestros recursos también, ¿eh? Tenemos a algunos amigos de Oriente allí abajo. También, Sí. Bueno, pues la cuestión económica también, a ver, entendamos que los precios de los commodities estuvieron estuvieron a la baja hace unos años, ahora volvieron a subir, eso impactó en Venezuela, ahora el tema del cobre también impacta en Chile, digamos, no es un tema menor. Esto estamos, y bueno, digamos, es una cuestión que es a nivel regional, es a nivel global, como lo estamos viendo, pasa en todos lados, y hay que tener mucho cuidado con que cómo se va a manejar esta situación, porque es como algo nuevo, digo, esta gente joven, estas nuevas primaveras que pueden llegar hasta acá en la región, no sabemos a dónde van a disparar. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos después de la pausa, vamos a estar tratando el tema Bolivia, las elecciones. ¿Ganó Evo? Ya volvemos.